lugar de donde vino, y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo. Del rocío que desciende por la noche, y allí está hacia su lugar de donde vino, como la gota del rocío que desciende por la noche, y allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino, y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. A mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial.
Aleluya. Este cuerpo no es nuestro hogar. Aleluya. Somos peregrinos. Gloria al Señor. Estamos agradecidos. Aleluya. Vamos a recibir la predicación de la palabra con mucha expectativa en esta hora, porque ha venido Jesús a darnos entendimiento. Aleluya. Él viene a sacarnos de esa amnesia. Aleluya. Después de este cántico recibimos la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Gloria a Dios. Ha venido Jesús, ha venido Jesús, nos va a liberar. Ha venido Jesús, La iglesia nos va a sacar. hoy ha venido Jesús, Nos viene a resucitar. ha venido Jesús. Hoy ha venido Jesús, Nos viene a resucitar. ha venido Jesús, Es tiempo de jubileo. ha venido Jesús, A darnos victoria. ha venido Jesús, A darnos de rapto. ha venido Jesús. A darnos redención. Gloria, aleluya. Ha venido Jesús en estos postreros días, diciendo yo soy la resurrección y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento, que solo en su palabra hay liberación. Ha venido Jesús a la novia de hoy día, a nuestras almas viene a despertar. Estando muertos en delitos y pecados, la palabra nos ha dado vida eterna. Ha venido Jesús, que nos va a sanar. Ha venido Jesús, ha venido Jesús, La iglesia nos va a sacar. hoy ha venido Jesús, nos viene a resucitar. ha venido Jesús, Es tiempo de jubileo. ha venido Jesús, A darnos victoria. ha venido Jesús, A darnos fe relato. ha venido Jesús. A darnos redención. Gloria. Va a sanar. Ha venido Jesús, Que nos va a liberar. ha venido Jesús, La iglesia nos va a sacar. hoy ha venido Jesús, nos viene a resucitar. ha venido Jesús, Es tiempo de jubileo. ha venido Jesús, A darnos victoria. ha venido Jesús, A darnos fe de rapto. ha venido Jesús, A darnos redención. Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Quisiéramos aprovechar este tiempo para meditar un poco en las verdades de la palabra de Dios. Quisiéramos invitarles a leer aquí en la Biblia. El libro de Mateo. Verso el capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Desde el versículo 43. Dice Jesús hablándole a sus discípulos de la Biblia. Desde el verso 43, Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrujan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por estar aquí juntamente con nuestros hermanos, Señor, en diferentes partes también por los medios que tú has provisto en este día. Que tú seas bendiciendo grandemente el esfuerzo de cada uno de ellos, la fe siendo juntada, Señor. Cosas tienen que venir a la escena, pero cada uno también tiene que hacer su parte, Señor, porque entendemos que tú estás tan dispuesto, mucho más que nosotros en dar, que a nosotros recibir, Señor. Pero permites abrirnos y ser verdaderamente sinceros para poder abrir las puertas y que pueda venir esa luz celestial de un mundo celestial, Señor, a iluminar nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que así las tinieblas no tengan cabida en nuestra vida, Padre Celestial. Que pueda salir toda duda, toda incredulidad, todo egoísmo, tanta cosa que Satanás ha logrado establecer en nuestras vidas, Señor. Pero tú has provisto las palabras para que poder cortarlo de raíz, Señor, cada cosa errada. Ahora te pedimos por estos momentos, Padre Celestial, tú seas ayudando a cada uno de nosotros para poder fijar nuestra expectativa correcta hacia ti, Señor, y poder lograr esa relación correcta que tú deseas entre ti y el creyente de esta hora, Señor. Te damos gracias por esto, por cada día que nos permite, Señor. Vamos a aprovechar este tiempo para meditar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Bueno, o sea, aquí es Jesús hablando, ¿no? Cómo son las cosas de... Él dice en el último versículo de Mateo 5, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, cuando se habla de perfección es algo a la mente humana, no al ojo humano, no hay cabida para la perfección en este día. Pero si Jesús dice estas cosas, es porque hay un medio por lo cual lograr lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando uno examina la vida cristiana, cuando uno viene aquí al caminar, uno ve cómo Dios ha logrado grandes cosas
en nuestra vida, por causa de que uno ha entrado a la palabra de Dios, porque Él ha sido todo lo grande en nuestra vida. Al principio, por ejemplo, uno examina su vida y veía que no podía vencer a veces pequeños vicios naturales o cosas naturales. Pero Dios, en su gracia, nos ha dado la palabra para poder y la manera como vencer aquellas cosas. Pero uno tiene que examinar y ser sincero y decir, Señor, ¿pero qué quieres más que establezca en mi vida? O sea, ¿qué cosas? Porque aquí Jesús dice, no solo es ir a la iglesia, está bien, pero Él dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, para poder agradar a Dios se necesita la misma perfección que tuvo Jesús. Ahora, nosotros podríamos tener un concepto de lo que es perfecto, pero la Biblia nos da el concepto correcto de la perfección de Jesús. Por eso él más arriba, él comienza a decir, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Claro, porque siendo un humano, es fácil saludar o hacerle bien a alguien que nos simpatiza, que nos cae bien. Pero a alguien que tal vez no nos simpatiza, tal vez por alguna circunstancia, alguna razón, es un poco difícil. Pero ¿qué está haciendo Jesús? O sea, por eso cuando uno mira cómo Él opera, cómo Él se mueve, en realidad Él se mueve perfecto. Mire cómo Él opera. Por ejemplo, cuando sale el sol, sale para justos e injustos. Cuando cae la lluvia, no cae para el trigo y la cizaña, todos son beneficiados. O sea, Él es tan justo y es tan bueno. Es un Dios perfecto. Pero uno tiene que examinar si uno está operando de la misma manera como opera Jesús. Porque nosotros aquí en esta tierra al venir hemos sido desviados en nuestra mente, en nuestros objetivos, en nuestros deseos. Y cuando llegamos a la vida cristiana, queremos establecer esas mismas cosas en el cristianismo, pero lo cual no funciona. Por eso Jesús comienza a establecernos, a decirnos, a decretar en la Biblia que debemos ser perfectos. Entonces cuando uno ve estas cosas en la Biblia, como Jesús las toma, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hay una manera de llegar a ser hijo de Dios. No es por el asistir a la iglesia, o por poner su nombre en algún libro, o por venir, diezmar, ofrendar, a ser un buen religioso. No es eso, sino Él dice, para que podáis ser hijos, perfecto. Por eso uno tiene que examinar su vida, cómo está operando. ¿En realidad estoy siendo un hijo de Dios? Porque si yo soy hijo de Dios, operaría como mi padre. ¿No le dijo Jesús, su padre es el diablo? Le dijo a los fariseos y saduceos, todos los de su tiempo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre hacen. Mentís, adulterás, pero no pueden permanecer en la palabra de Dios. Por eso uno tiene que examinar si está haciendo las obras de Dios. Si uno dice ser hijo de Dios, si dice ser perfecto. Por eso Jesús dice, para poder seis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, debieran seis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿por qué Jesús dice estas cosas? Porque uno a la mente humana puede decir, no, pero es que la ira, o la arrogancia, o el egoísmo, todavía me predominan. Pero Jesús dice, pero sed perfectos, porque hay una manera de limpiarse de todas esas cosas erradas que hay en la vida de cada persona. Ahora, uno puede decir, tal vez en las cosas naturales ya no me derrota las modas, los peinaditos, o cosas, licores o vicios, pero uno tiene que examinar en su mundo interior. Cuando uno ve al pueblo de Dios, ¿qué desea para ellos? Si uno es egoísta en su mundo interior, uno va a operar como Balaán. Porque Balaán, él no amaba al pueblo de Dios. Moisés lo amaba. Cuando Jehová le dijo para destruir al pueblo de Israel, él se puso como intercesor y pudo cambiar la opinión de Dios. Tuvo que tener tal influencia. ¿Por qué? Porque él amaba al pueblo de Dios. Dio su vida por él, se transformó, cambió totalmente su concepto. ¿Por qué? Por el amor hacia el pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, una parte en el mensaje. En el mensaje
un profeta avergonzado? El profeta comienza a hablar de Esdras, cómo era un siervo que cuando vio la condición del pueblo, que habían reposado y estaban totalmente en pecados, dice que este hombre comenzó, no podía aguantar, que corrió ante Jesús y comenzó a clamar por ello. Entonces mire lo que dice el profeta aquí. Un profeta avergonzado el 25 de noviembre del año 56 del párrafo 23. Dice el profeta: y cuando ustedes vean a un siervo ponerse tan sincero, al grado que esté sobre su rostro con sus manos levantadas orando a Dios y avergonzado a causa de la iniquidad del pueblo, o sea, no solo por él, sino por los demás. Él no estaba pidiendo solo por él. Por eso uno tiene que examinar incluso aún sus oraciones. Cuando uno ora, ¿qué está pidiéndole al Señor? Señor, ayúdame a mí, dame esto de aquí o bendíceme aquí. Pero ¿se acuerda de su prójimo? ¿Se acuerda del pueblo de Dios? Por eso uno tiene que examinar cómo opera. Jesús operaba diferente. Usted lee en San Juan 3:16, ¿qué dice él? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera no solo dijo a ciertas personas voy a enviar, no, a todos. Él pensaba en todo. Por eso cuando Job estaba en su actitud arrogante, egoísta, Dios lo tuvo que venir, espérate, ven. ¿Sabes que yo me preocupo por las aves del cielo? Por las bestias de la tierra, por las bestias del mar. Él tenía el control de las estrellas, todo. Él se preocupaba por todo. Era una persona que operaba y pensaba en todo. No solo pensaba en él. Por eso uno tiene que examinar. ¿Cómo dice que este era avergonzado? A causa de la iniquidad del pueblo. No podía soportar ver la condición derrotada de la gente. No podía soportar ver el estado desanimado o contaminación en el pueblo de Dios. No podía soportarlo, desesperaba. Por eso uno tiene que examinar. Tal vez yo estoy bien y mi familia estamos bien. Pero, ¿qué tal de mis hermanos? ¿Qué tal del pueblo de Dios? ¿Qué tal de la gente del mensaje? Donde muchos jóvenes, ¿por qué son derrotados? Por falta de entendimiento. No dice Salomón, ¿por qué la gente adultera, fornica? Por falta de entendimiento. Pero uno al ver esas cosas, ¿qué dice dentro de uno? Por eso cuando uno ve estas cosas, dice, de la iniquidad del pueblo, entonces ustedes van a ver un avivamiento empezar. O sea, ¿cómo va a tomar lugar el avivamiento que Dios promete? El avivamiento bíblico. En la vida de uno, cuando uno recién despierta el amor por el pueblo de Dios. ¿Por qué a veces uno no tiene éxito o uno dice o se mueve por la atmósfera que toma lugar? Es porque alguien está sintiendo, tiene el sentir por el pueblo de Dios. Pero no es porque uno lo tiene y uno se beneficia de esas cosas. Pero cuando uno ve, para que ese avivamiento tome lugar dentro de uno, ¿qué es un avivamiento? Es sacar, por eso el profeta hablaba de este río que tenía que sacar todas las cosas, toda la basura afuera. Es una limpieza de adentro hacia afuera. ¿Por qué uno no se limpia? ¿Por qué uno no aprovecha cada tiempo, cada oportunidad de viajar con los hermanos, juntarse para estar permaneciendo en la palabra y que esa palabra nos limpie? Es porque uno no tiene la carga por el pueblo de Dios. Porque uno no está caminando perfecto como Dios camina. Esa era la desesperación de Jesús. Jesús estaba tan preocupado por la limpieza de ellos, por cambiarlos a ellos, que permanecía en la palabra en la barca, mientras iba por la arena, iba por la playa, en las montañas, donde quiera que iba, él estaba ahí con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado por la limpieza de cada uno de ellos. Por eso uno debe de examinar cuando uno viene a cada culto, en cada compañerismo. ¿Uno le importa cómo está hablando su hermano, lo que está hablando, la relación que tiene Dios con su hermano? ¿Está atento? O uno solo cuando le toca a uno está ahí, sí, que todos me escuchen. Por eso uno tiene que examinar estas cosas. Porque dice aquí el profeta, cuando usted ve a un hombre de esa manera orando a Dios y avergonzado a causa de la iniquidad del pueblo de Dios, entonces ustedes van a ver un avivamiento empezar.
Dice, un hombre no puede estar postrado en la presencia de Dios. Una iglesia no puede quedarse en la presencia de Dios bajo arrepentimiento sin que el Espíritu Santo descienda y dé unción, poder para dar principio a un movimiento allí entre esa gente. Simplemente tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Por qué la gente no avanza? Es porque en realidad solo tiene objetivos egoístas, objetivos propios. Por eso la gente no puede sentir, no puede ver, no puede disfrutar de la real vida cristiana, no puede disfrutar de ese avivamiento. ¿Por qué? Porque no tiene el sentir por los demás. Porque no tiene ese amor por el pueblo de Dios. Mire, el siguiente párrafo. Muéstrame a un hombre, muéstrame a otro Calvino, un Knox, Finney, Sankey o cualquiera de ellos que sintiera la carga del pueblo, que se postrara sobre su rostro y clamara y orara delante de Dios. Mandemos a Juan Smith de la Iglesia Bautista otra vez, quien oraba toda la noche por la iniquidad del pueblo, hasta que sus ojos se cerraban de tan hinchados a la mañana siguiente por llorar tanto, al grado que su esposa lo conducía a la mesa y le daba su desayuno a cucharadas. Muéstrame a un Juan Wesley otra vez, un tizón arrebatado del fuego, y yo les mostraré a ustedes un avivamiento. Cómo el profeta entendía estas cosas. Y usted mira cómo operaba el profeta. Él no operaba de cualquier manera. O sea, ¿por qué él entró tanto a la palabra de Dios? Donde pudo ser de bendición para miles de personas. Incluso para este día, para nosotros, su mensaje. Su vida, cómo él se limpió, cómo él se consagró. Y aún así Dios tuvo que entrenarlo. ¿Pero por qué? Porque él tuvo una visión anticipada del pueblo de Dios. Y entonces él sabía, tiene que haber alimento almacenado. Y él revisaba las edades de la iglesia cada sermón para poder tener ese libro. ¿Cómo lo examinaba que no falle nada? ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que tomar lugar un pueblo más adelante. Y él quería hacer su parte tan perfecta para que ninguno de nosotros falle en este día. De esa manera operó William Branham. Era tan desesperado que cuando iba por las calles le decían, hermano Branham, ¿qué hace? Estaba ahí abrazando un poste pensando que era un alma. Se levantaba orando y ahí llorando por su almohada, pensando que era un alma más. ¿Por qué? Porque él tenía ese sentir por el pueblo de Dios. Él tenía esa desesperación por las almas. Él miraba la condición de que este mundo va a ser totalmente juzgado. Este es un mundo cayéndose a pedazos. No hay salida, la única salida es la palabra de Dios. Él miraba eso y si la gente no entraba ahí, él sabía que todos estaban perdidos. Entonces él desesperaba para que cada uno entre en la palabra de Dios. ¿Por qué uno no desespera? No se limpia, no se lava, no se consagra, no se gana un testimonio adecuado para tener influencia, porque uno no es consciente del juicio que está tomando lugar. Por eso uno debe de examinar su vida, decir, Señor, ¿por qué estoy conforme con lo que ya tengo? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no desespero por compartir más de tu palabra? ¿Por qué no desespero por tener más influencia? Un mejor testimonio. ¿Por qué? Porque uno no tiene el amor y la carga por el pueblo de Dios. No es consciente del juicio que está tomando lugar. Por eso uno debe de examinar. Uno dice, no, sí es verdad, yo sé que se puede hacer mejor. Pero ¿qué estoy haciendo para hacerlo mejor? Uno debe de examinar esas cosas. Piénselo, si fuera un predicador que entendiera estas claves, ¿cómo estaría desesperando para que cada joven, cada creyente de su iglesia entre desesperadamente a la palabra de Dios? Pero por cuanto son ciegos al mundo invisible, son ciegos al juicio que toma lugar, les abren antes las puertas al mundo, a su iglesia. ¿Y cuál es su resultado? Como Saúl, un pueblo derrotado, temeroso de un gran Goliat, de un gran gigante que no pueden vencer nada. Pero en ese entonces había un David que miraba al pueblo, espérate, ¿estos no son un montón de cobardes? Este es el ejército del Dios vivo. ¿Por qué están temblando, aterrorizados de este gigante, de este gran Goliat? No deben de temer, porque él no ha enfrentado a mí, sino ha provocado a Jehová de los ejércitos. Era un hombre con entendimiento. Era un hombre que no miraba sus circunstancias y no miraba su condición, bajo de estatura, jovencito, no tenía experiencia para pelear. ¿Pero qué era? Él conocía la palabra de Dios. Y por cuanto él conocía la palabra de Dios, tenía el entendimiento correcto del pueblo de Dios. Estaba caminando conforme al corazón de Dios.
¿Cómo? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso él decía, ¿qué pasa contigo, incircunciso? No lo miraba grande ni gigante, porque el grande estaba dentro de él. Por eso cuando uno ve al pueblo de Dios, estos muchachos, sí, pues así son, pero bueno, tengamos fe que algún día Dios los va a cambiar. Ese es un mal concepto. Porque uno tiene que cambiar la situación. Piense, David, si se cruzaba de brazos, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero él entendía, no, si Jehová me ha librado del oso, del león, Él me podrá librar también de ti. Ese es el entendimiento que uno debe de tener. ¿Por qué? Porque él miraba al pueblo de Dios diferente que lo miraba Saúl. ¿Saúl cómo lo miraba? Vino ahí David todo. Este muchacho joven no puede ni pelear. ¿Pero qué es? Porque tenía ese enfoque, él no podía vencer y estaba temeroso de Goliat. Pero David tenía el entendimiento correcto del pueblo de Dios, por eso él pudo vencerlo. Es así, cuando uno no tiene el entendimiento de quién es el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer uno? Uno viene, si es un culto, de cualquier manera, sin expectativa, no viene preparándose en su atmósfera, en su mente. Señor, ¿qué puedo hacer? O no tiene entendimiento, no tiene discernimiento para venir y tener y crear la atmósfera correcta para que la gente que lo está mirando pueda transmitir eso también. Por eso uno debe de entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a recibir el avivamiento que Dios prometió para este día. Piénselo, cuando David se movía de esa manera, por cuanto él sembró eso, Dios lo hizo grande. Era un hombre de guerra, todos le tenían miedo. Y en su corazón él comenzó a desear hacerle casa a Jehová. ¿Y qué le dijo él? Por cuanto tú has deseado hacer casa a Jehová, yo haré lo mismo contigo. Piénselo, son leyes, siembra y cosecha. ¿No dijo Jesús? Porque lo que quieres que los hombres hagan con vosotros, vosotros también hacéis con ellos. Eso es lo que uno debe de entender. Por cuanto uno no examina su condición, su visión para con el pueblo de Dios, no examina, solo se mueve de cualquier manera como venga. ¿No dijo? Como cañas meneadas por el viento. Bueno, si vamos a tener la reunión, vamos, está bien. Terminó, está bien. Y de esa manera, sin objetivo, sin ambición. Pero cuando alguien se mueve con un entendimiento correcto, Señor, ¿cómo se hizo la vez pasada? Aquí faltó, aquí hay que reforzarnos, hay que mejorar nuestro lenguaje. Mucho tiempo en las cosas naturales, hay que entrar más al objetivo correcto que es la palabra de Dios. Para que cuando la gente vea y venga, pueda no llevarse solo, oh, qué bonito lugar, sino es un pueblo que tiene la fe establecida en la palabra de Dios. Son jóvenes que han vencido al maligno, que se esfuerzan, habla con ellos, es un testimonio de primera y no tienen cualquier lenguaje. Uno tiene que tener esa visión. ¿Por qué uno no tiene esa visión? Porque no tiene el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero cuando Jesús dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, uno va a caminar como Él. Se va a mover como Él. Piénselo. O sea, esas cosas uno tiene que examinar. Por ejemplo, miren aquí en la Biblia. En las epístolas de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Dice el primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 3. Dice, un poquito para avanzar más adelante. Desde el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, por eso uno examina estas escrituras y son tan contundentes. Porque uno puede decir, somos la luz del mundo, tenemos la palabra. Pero si uno ve a su hermano y no tiene
un objetivo correcto, una expectativa correcta para con él, un deseo correcto, más vale lo aborrece, todavía estamos viviendo en tinieblas. Claro, es fácil con alguien que sí, tengo simpatía, pero con alguien que no, ahí es la batalla. Por eso uno tiene que examinar y ser limpiado, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es? Uno comienza a operar en una manera ciega, en una laodicea ciega. Piensa que todo lo tiene, que va bien. ¿Por qué? Porque no, Dios lo está... Claro, como dice el profeta, los bienes materiales, eso no indica que Dios está con nosotros. Por eso uno tiene que examinar. Aparentemente uno puede tener gran bendición en lo natural, pero uno tiene que vigilar. ¿Qué deseos tengo para con el pueblo de Dios? Porque nosotros somos aquí llamados solo administradores. Nada recibe el hombre, sino lo que el Padre le da. Por eso uno tiene que vigilar estas cosas, dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Aparentemente va a la iglesia. No, sí, yo estoy yendo a la iglesia. Vamos a las reuniones por ahí. Pero si no tiene ese deseo por el pueblo porque el pueblo de Dios crezca grandemente y sea establecido en la palabra de Dios, solo se mueve por ceguera. Por eso cuando uno viene aquí a la vida cristiana no es, oye, si tú entras yo también entro. No, es la decisión individual de cada uno de nosotros. Así tú no entres, yo voy a ir. Así nadie quiera, yo lo voy a hacer. Esa es la decisión. Por eso uno vigila estas cosas. Porque cuando uno recién entra y dice, un hombre suplicando por el pueblo de Dios, recibe el avivamiento. Va a haber un avivamiento. Por eso el profeta cuando suelta estas cosas es tremendo. ¿Por qué entonces no soy limpiado totalmente y no tengo la realidad que la palabra decreta? Es porque todavía estamos pensando en nosotros mismos. Porque todavía tenemos objetivos egoístas. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso uno no despierta. Uno está como Jesse caminando temeroso del gran ejército. Pero Eliseo caminaba confiado porque él miraba. El gran ejército de Jehová estaba alrededor de él. Por eso cuando uno ve que todavía tiene temor, la ira lo domina, el enojo lo domina, el orgullo lo domina. ¿Por qué? Porque uno está cegado y anda en tinieblas. Pero ¿cómo traer esa luz a la escena? Es sentir la carga por el pueblo de Dios. Mire, dice, aquí en el versículo, en el capítulo 3 del 1 de Juan. Dice aquí el 1 de Juan, capítulo 3, el verso. Desde el versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, porque era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ¿cómo viene hablando aquí Juan? Él dice, él se va a Génesis, se va a Caín y Abel. Cuando uno ve ese cuadro, uno ve que Abel comenzaba a hacer obras justas, le gustaba agradar a Dios. Ahora a Caín también le gustaba adorar. También estaba ahí en cada culto, en cada predicación, estaba también dispuesto a hacer. ¿Pero qué dice? Sus obras no eran justas. Y las de Abel eran justas. Entonces, dentro de él se comenzó a crear un celo, igual que el lucero en el cielo.
Él comenzaba a mirar a Dios como todos lo adoraban. No, yo quiero ser como Él. Por eso, ¿qué es? Cuando uno vigila esas cosas, cuando uno no tiene el amor por el pueblo de Dios, es porque tiene el amor a sí mismo. Son leyes. A algo tiene que amar. Algo tiene que estar en primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. O es Dios o es Satanás. No se puede servir a dos señores. Por eso Elías se paró y dijo, hoy decidirán, ¿Baal o Jehová? Por eso uno tiene que examinar. O sea, si no está el amor por el pueblo de Dios, es porque está establecido el amor a uno mismo. Porque Jesús dijo, lo que le hacéis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hacéis. Si usted ama el pueblo de Dios, usted está amando a Dios. ¿Cómo darle un servicio a Él si no es dándole al pueblo de Dios? Por eso uno tiene que examinar. Mire, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Él se va a Génesis. ¿Cómo operaba Caín? Vio que fue de mayor agrado. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Amén, hermano, está bien, voy a ser como tú. Pero uno examina y ve, no, este hermanito tiene la palabra. Y cómo lo miran a él y están ahí rodeados de él. Y uno, en vez de apoyar y crecer o ser enseñado, uno quiere matar la influencia. ¿Por qué? Porque no tiene el amor para con el pueblo de Dios. No es consciente de que Él no está trabajando para Él. Está trabajando para la gloria de Dios. Está estableciendo la palabra en cada creyente, trabajando día y noche. Uno debiera elaborar y mínimo orar por esa persona. Pero por cuanto no tiene ese objetivo, esa ambición, ese deseo por el pueblo, porque el pueblo de Dios crezca, trabaja y anda en tinieblas. Por eso dice, hermanos míos, no extrañéis, el mundo os aborrece. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que la vida está dentro de mí? Es porque se ha establecido el amor por el pueblo de Dios. Por eso, si la vida no está en uno, uno anda en muerte, anda en tinieblas, es porque no tiene el amor hacia el hermano. ¿Cómo está operando? Como Caín. ¿Cuál fue el destino de Caín? El infierno. Dios aún así vino y le dio el arrepentimiento, pero él lo rechazó por causa del orgullo y el objetivo egoísta que tenía, igual que su padre Lucero. Piénselo, o sea, uno tiene que examinar estas cosas. Porque si uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Pero si no estoy trabajando, veo la condición, uno mira cada culto, cada compañerismo, Señor, no, aquí está mal, se puede hacer mejor este cántico, se puede hacer mejor cada culto en la adoración, en la predicación. Si es un predicador que no entiende estas cosas, él no se va a preocupar de estar contundentemente en la palabra de Dios, para que cuando sea la oportunidad de compartir algo, no sea cualquier cosa. Él va a ser consciente de la confianza, del temor. Por eso Pablo decía, me acerco con temor y temblor. Porque él sabía que no estaba cualquier pueblo, era la congregación de los primogénitos. Cuando uno ve de esa manera al pueblo de Dios, uno va a decir, Señor, no me permitas dar cualquier clase de servicio. Está bien, es algo bueno, mirando hacia atrás, pero mire hacia adelante, que se puede ser mucho mejor. No, pero es que no está el músico y no tengo con quién ensayar. Son excusas baratas. Porque si uno quiere mejorar, lo hace solo. Así sea que no esté nadie. ¿Por qué? Porque está operando perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O no, es que el de acá no sabe hacer las cosas, él las hace mal. Y siempre mirando al demás, o tomando excusas y mirando al demás culpable, pero nunca uno viéndose culpable. ¿Por qué? Está caminando bajo pecado, está caminando en tinieblas, como Eva. Cuando Eva fue cegada de esa manera, comenzó a andar en tinieblas. ¿Qué te pasó, Eva? ¿Qué te pasó, Adán? Eva decía, no es la serpiente. Adán, no, fue la mujer que me diste. Porque estaban bajo tinieblas, bajo pecado. Pecado había tomado lugar. Por eso cuando uno ve, no, Señor, no, es que está fuerte los pensamientos. Uno está en la palabra de Dios, uy, es que hermano, es que estoy cansado y no puedo concentrarme bien. Disculpa, estuve trabajando. Son excusas. Uno está caminando en tinieblas. Por eso uno tiene que examinarse. Dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Ahí estaba alguien vivo, lleno de vida, del amor de Dios. David caminando, haciéndole frente al enemigo. Eso es como uno tiene que operar. Mire esta gente, estos guerreros gentiles.
tuvieron tanto amor hacia David. David es la palabra. David era el hijo de Dios de la hora. Es igual, uno tiene que ver. Si tiene tanto amor, ¿cómo trabajaría? Miraba, parecía imposible derrotar a ese enemigo. Pero uno solo derrotaba a un ejército entero. ¿Por qué? Porque en su corazón no quería llevar un mal reporte a David. Es así como uno tiene que operar. Hermano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hermano, estamos luchando por ahí. Ahí un poquito, pero ahí seguimos. No, uno tiene que decir, como siempre, a cada día avanzando. Como la aurora va de aumento en aumento, de gloria en gloria. La luz cada vez ser más grande, mayor. Por eso uno tiene que examinarse. Hermano, tú me visitaste, estuvimos en este nivel. La próxima que venga vamos a crecer más. No estamos contentos con lo que hemos obtenido. Nuestra expectativa, nuestra fe, nuestra adoración va a crecer mucho más. ¿Por quién? ¿Para agradar a quién? A Dios. ¿Pero de qué manera? En su pueblo. Porque uno capta la necesidad, uno capta la visión. De esa manera uno se mueve. Por eso, cuando algo va a salir mal, si esa persona tiene un deseo de que salga bien, va a estar pensando, ¿por qué fallé? Permíteme, dame otra oportunidad para hacerlo mejor, Señor. Va a operar como José. Donde quiera que vaya, va a ser de bendición. No, pero hermano, tú anda limpia por allá. Ahí vamos a poner lo mejor que tengamos. Por eso, José, en la cárcel, donde él iba, donde sea, él fue el mejor en todo. Por eso el profeta en la obra maestra lo pone la perfección. Ahora ellos bajo sangre de toros, machos cabríos, sacrificios. ¿Cuánto más nosotros bajo la plenitud de la palabra en esta hora, bajo el abrir de los sellos? Debiéramos tener un entendimiento más glorioso. Ahora dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ¿qué es? Uno sí podrá venir como Satanás y operar. ¿Que no les dijo Jesús? El detalle es que su padre Satanás no puede permanecer en la palabra de Dios. Él solo no permanece, pero sí puede ir y venir. Mire, por ejemplo, lo que dice el profeta. En el mismo mensaje, un profeta avergonzado, el párrafo 51 dice el profeta. No dejen al diablo que les dé una palmadita en el hombro, que digan, bueno, yo voy a la iglesia. El diablo va también. Eso es correcto, claro que sí. Subió a donde Dios. Fue a la iglesia allá en el cielo.